Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, miembros de la Junta Directiva de BCR Valores Puesto de Bolsa y BCR Fondos de Inversión, miembros de la Administración, estimadas y estimados clientes inversionistas de ambas subsidiarias, compañeras y compañeros. Para BCR Valores Puesto de Bolsa y BCR Fondos de Inversión, es un gusto recibirles y compartir con ustedes la charla de perspectivas macroeconómicas para el primer semestre del año 2021, para el cual nos acompañará el reconocido economista Fernando Naranjo. Antes de dar inicio a la charla, me permito presentar al señor Federico Herrera Oviedo, gerente de negocios y proyectos de BCR Fondos de Inversión, quien dirigirá un mensaje de bienvenida para ustedes. Buenas tardes, estimados miembros de la Junta Directiva, Comité de Inversiones de BCR Fondos y BCR Valores, estimados inversionistas, compañeros del conglomerado financiero Banco de Costa Rica. Les damos la bienvenida a la charla de Perspectivas Macroeconómicas para el primer semestre de 2021. Para BCR Fondos y BCR Valores, es verdaderamente un honor contar con su participación en este esfuerzo por brindarles de forma oportuna, clara y detallada información relacionada al acontecer macroeconómico, tanto a nivel local como internacional. Esto con el fin de que cada uno de ustedes cuente con las herramientas suficientes para una adecuada toma de decisiones de inversión, en complemento a nuestro acompañamiento y asesoría. Hemos superado recientemente un año 2020 muy atípico, lleno de retos, oportunidades y mucha innovación en los modelos de negocio de los distintos sectores productivos, por lo que resulta de gran valía este repaso por los principales indicadores macroeconómicos, así como su posible evolución en el tiempo. Finalmente, quisiera reiterarles nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nuestro equipo y nuestro compromiso en brindarles un servicio de asesoría de alta calidad en la identificación de las mejores oportunidades de inversión que satisfagan sus necesidades. Estimados inversionistas, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que la charla sea de gran provecho para todos ustedes. Para dar inicio a la charla de esta tarde, me permito presentar al señor Fernando Naranjo Villalobos, quien es nuestro expositor. Don Fernando Naranjo cuenta con amplia experiencia en el mercado costarricense, que incluye destacados cargos como gerente general del Banco Nacional, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ministro de Hacienda, gerente general y fundador de CINDE, presidente ejecutivo de la Caja y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR, entre otros. Además, cuenta con el grado de licenciado en Economía de la UCR y PhD en Economía de University of Pennsylvania. Como parte de la dinámica de la charla, las consultas se recibirán por medio del chat y al final de la presentación se atenderán por don Fernando en la medida que el tiempo lo permita. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a don Fernando. Esperamos la charla sea de su agrado. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho al Banco Nacional al Banco de Costa Rica esta invitación a compartir con todos ustedes, los ejecutivos del banco, pero especialmente con los clientes de la institución, cómo estamos viendo la situación de la economía nacional y especialmente yo quisiera ir un poco más allá de lo que me han pedido. No quiero únicamente analizar la situación del primer semestre de este año, sino qué nos espera este año 2021 y qué podemos esperar para el 2022. Yo estoy muy contento que ustedes, clientes del Banco de Costa Rica,
puedan tomar decisiones más sensatas para bien de ustedes, para bien también del Banco de Costa Rica. CEPSA es una empresa que tiene ya 40 años de hacer análisis de la economía nacional, tiene una amplia experiencia, siempre tratamos de interpretar las cifras económicas y ponerlas en un contexto de decisiones que empresas, personas, instituciones tienen que tomar. Ese va a ser prácticamente el objetivo que hoy tengo. Como muy bien se acaba de comentar, el año pasado fue un año totalmente atípico en la economía nacional. La economía costarricense venía enfrentando algunos problemas, principalmente en el campo de la hacienda pública, y en eso nos llega la pandemia, que nos ha afectado de manera muy importante. Y claro, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Regresaremos a la situación que teníamos en el año 2019? ¿O el mundo de la pospandemia va a ser un mundo diferente? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta poco a poco en esta presentación. Yo me propongo tener 4 elementos importantes. Primero voy a hablar de la coyuntura económica. ¿Cómo cierra el año 2020 en la parte económica? Y cómo estamos empezando a ver algunos indicadores a principios de este año. Segundo, voy a hablar un poco del componente de la economía externa a Costa Rica. Todo pronóstico tiene que basarse en algunos supuestos o premisas. Y claro, unas premisas son muy importantes en el campo externo, y esa es la segunda sección, que va a ser muy breve. La tercera es que también tenemos que suponer algunos elementos importantes de comportamiento de la economía nacional internamente en el país. Y sobre esta base, lo que nos pasó el año pasado, cómo vemos el entorno internacional y cómo estamos viendo ese entorno doméstico, presentar cómo vemos la situación macroeconómica de Costa Rica en este año 21 y nuestro pronóstico para el año 22. Ese es el programa que quiero presentarles a ustedes de manera breve y resumida. Empecemos por ver los principales indicadores de la economía nacional en el año 2020. Un minuto nada más para decirles que el año 19 nos indicó que la economía de Costa Rica venía creciendo muy poco. En el lado izquierdo de este gráfico ustedes pueden ver las tasas de crecimiento de la producción interna en el año 20, en el primer semestre y en el segundo semestre. Y pueden ver que esta economía ya venía creciendo muy poco. Nos golpea la pandemia a partir de marzo del año pasado y hay una contracción importante en la producción nacional igual al 3.7% y una contracción todavía mayor en el segundo semestre de 5.5%. Nuestro Banco Central ha estimado que la producción nacional cayó 4.5% a lo largo del año 2020. Definitivamente esa era una situación complicada desde muchos puntos de vista, como lo vamos a ir viendo, y significó que por primera vez en varias décadas el país tuvo que enfrentar una caída, una recesión económica muy complicada. Muy importante que todos estemos conscientes, todos somos parte de los hogares que tiene nuestro país. Muy importante que estemos muy conscientes que el ingreso de los hogares, que es uno de los elementos y de los engranajes que permiten que la economía crezca, tuvo una caída muy fuerte en el año 2020. Estas cifras no son necesariamente del Banco Central, son las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y este instituto, que es un instituto público, calcula y estimó que en el año 2020
hay una caída en los ingresos de las familias del 12.3%. O sea, cada familia en promedio tenía un 12% menos de ingreso en el año 20 comparado con el año 19. Esto conduce, lógicamente, si las familias tienen menos ingresos, no pueden gastar lo que venían haciendo o lo que venían gastando. Y entonces observen ustedes en el lado izquierdo de este gráfico cómo en el primer semestre del año pasado ya se dio una caída en los gastos de consumo privados, o sea, lo que los hogares gastan, del 4.1%, y se acentúa esta contracción en el gasto familiar o el gasto de los hogares en 4.6% en el segundo semestre. Mientras eso pasaba a nivel de las familias, vean a la derecha los gastos generales o de consumo del gobierno. Observen que en el primer semestre del año 20 prácticamente no hay crecimiento en el gasto del gobierno, es prácticamente cero. Pero en el segundo semestre el gobierno gasta un poco más y hay un crecimiento de 2.2%. Menciono esto porque eso muestra una disparidad importante entre el comportamiento de los hogares y el comportamiento del gobierno el año pasado. En medio de este proceso, hemos visto que el desempleo sube considerablemente y se agrava este problema, que es un problema económico, que es un problema social y que tiene muchas repercusiones en la economía de cualquier país. Teníamos una tasa de desempleo que venía oscilando alrededor del 9-10% hasta el año 18. Ya en el año 19, prepandemia todavía, la tasa de desempleo sube a 11.8%. Y de nuevo el INEC estima que en el año 20 cerramos con una tasa de desempleo de 19.6%. Eso significa que casi una quinta parte de las personas que están en capacidad para trabajar no tenían empleo remunerado. Y ese valor es un valor sumamente alto y el más alto de varias décadas. Algunas cosas interesantes. Bueno, al lado izquierdo son las mismas cifras anteriores, pero observen que el gráfico con las barras color azul claro, ese es el desempleo promedio de las mujeres. Y observen que ahí el impacto del desempleo es mucho más fuerte. El desempleo en las mujeres sube mucho más que el desempleo en los varones, que es lo que tenemos en el siguiente gráfico, que eso es el desempleo promedio de los hombres. Vea la diferencia entre el año 2020 en mujeres y el año 2020 en hombres. Y después, observen en el lado derecho lo que tenemos como el empleo informal. Esto es personas que siguen trabajando, pero en ocupaciones informales, o sea que generalmente no están aseguradas, no reciben un salario fijo, etc. Hoy precisamente en un medio de comunicación esta mañana había un informe que al Fondo Monetario Internacional le preocupa mucho estas tasas de desempleo tan altas, pero especialmente y específicamente le preocupa que Costa Rica tenga una tasa de empleo informal tan elevada. Importante este gráfico porque aquí vemos qué pasó a lo largo de todo el año. Bueno, el país, como lo estamos viendo, venía con una tasa de desempleo alta y empieza a subir considerablemente a partir de marzo hasta llegar a un pico del 24.4% en julio. Ahí se empieza a abrir la economía, como todos podemos recordar, y empieza a bajar esa tasa de desempleo hasta cerrar en 20% el año pasado. Hoy precisamente salió la nueva cifra de enero. Esto es un promedio móvil trimestral y la última cifra muestra que el desempleo ya se ubicó en un 19%. Y se observan las barras color verde claro. Esa es el número de personas empleadas en nuestro país. Tiene una caída hasta julio, pero empieza a recuperarse modestamente desde julio hasta finales del año,
para concluir en diciembre con 230,000 personas que lograron empleo y que estaban desempleados en julio. Y este problema entonces empieza a ser menos grave, pero sigue siendo muy grave para nuestra economía. Ahora, yo quise presentarles este gráfico porque me parece muy importante. Vean, si uno divide toda la población de nuestro país por quintiles, o sea, 20%, 20%, 20% y así hasta completar el 100%, entre las personas más pobres hasta las personas que tienen remuneraciones más altas, lo que observamos es muy dramático. En las personas más pobres, el aumento del desempleo llegó a 43.6%, y en las personas que tienen remuneraciones más altas, el desempleo es apenas cercano al 5%. O sea, este fenómeno y este problema del desempleo obviamente está afectando a las personas de menores ingresos, y eso es muy preocupante desde el punto de vista económico, pero especialmente desde el punto de vista social. Importante mencionar que la formación de capital en cualquier economía son las inversiones que realizan las empresas, las personas y el gobierno. Y lo que nosotros vemos en la coyuntura macroeconómica actual es que en el año 19 hubo una contracción en la formación bruta de capital, o sea, el país no estaba invirtiendo y más bien, por decirlo así, estaba desinvirtiendo. En el año 20 vuelve a haber una caída en el primer semestre de 4.5% y es menos en el segundo semestre esa caída, pero sigue siendo negativa. Estas cifras obviamente, como en todas, salvo que específicamente lo mencione, son las cifras oficiales de nuestro Banco Central. Vean qué interesante lo que pasó el año pasado con las exportaciones de bienes. Primero, concentrémonos en la parte del 2020. Vean que las exportaciones de bienes en el primer semestre prácticamente son iguales a cero, no hubo crecimiento. En el segundo semestre hubo apenas un leve crecimiento, pero observen que las exportaciones de servicios, donde está incluido el turismo, tiene una caída muy dramática de casi 21% en el primer semestre y de poco más del 34% en el segundo semestre. Esta economía, que es una economía muy abierta al comercio, muy abierta al turismo, muy abierta a las inversiones extranjeras, empieza a golpearse muy fuerte por razones no internas, sino por razones externas. Vean lo que pasó en las zonas francas. Zonas francas más o menos representa el 10 al 11% del Producto Interno Bruto que se realiza en Costa Rica. Lo que las cifras del Banco Central nos dicen es que la actividad económica en las zonas francas tuvo una dramática caída entre marzo y abril. Más o menos se estanca en mayo, junio, pero en julio empieza a tener un crecimiento. Y a final del año, la actividad económica en zonas francas crece a un ritmo de 13.8% comparado con un año antes. Pero observen la curva color verde claro. Esas son las industrias y todas las actividades económicas que no están en zonas francas. Y ahí sí vemos tasas negativas a lo largo de marzo hasta concluir el año en diciembre. Y observen que la cifra al concluir el año 20 en diciembre es de una caída de la actividad económica, repito, en las actividades que no están en zonas francas de un 7%. Y esto hace que en su conjunto la actividad de zonas francas más las empresas que no están en las zonas francas tengan una caída del 4.7% en la actividad económica. Este es un impacto fuerte para la economía nacional. Aquí tengo las cifras de cómo cierra el año 20 comparado con el año 19 y es muy dramática la caída en todo lo que tiene que ver con el sector turismo.
alojamiento y servicios de comida, tiene una caída de casi 50% en la actividad económica al comparar diciembre del año pasado con diciembre del año 19. Transporte también tiene una caída muy importante de un 16%. Construcción, una caída en la actividad económica también de un 10%. Y comercio, muy cercano también a un 10%. Para mencionar los sectores o las actividades que tuvieron una contracción menor al cierre del año pasado. Importante destacar este gráfico que lo calcula la Universidad de Costa Rica. Esto es un índice de confianza del consumidor, porque si el consumidor no tiene confianza en el país, no tiene confianza en la economía, no va a gastar. Y bueno, la Universidad de Costa Rica, que realiza esta encuesta, nos acaba de brindar la información para febrero de este año, y lo que nos indica es que la confianza del consumidor sigue siendo muy baja. Cualquier cifra por debajo del 50% significa que hay pesimismo en los consumidores. Por encima del 50% que hay optimismo. Pero sin embargo, es interesante ver que ya a partir de agosto empezamos a observar un crecimiento en la confianza del consumidor. Todavía hay pesimismo, pero hay menos pesimismo ahora, en febrero de este año, que en noviembre del año pasado y que en agosto también del año pasado. También la Universidad de Costa Rica, otra dependencia, calcula un índice de expectativas empresariales. Ellos diseñan una muestra en empresas y les preguntan cómo están viendo las perspectivas. Y vean que aquí hoy salió esta cifra del primer trimestre del año 21, en que muestra un crecimiento significativo en las expectativas empresariales. Sin duda alguna, el convenio con el Fondo Monetario, que ya lo vamos a ver, marca un cambio importante en el manejo de la política económica nacional, y esto ha creado entonces a nivel de los empresarios una mejora percepción de cuál va a ser el futuro. Recordemos que el año pasado las inversiones privadas tuvieron una contracción y una contracción bien importante. Es muy posible que con una perspectiva diferente ahora en el año 21, las inversiones privadas empiecen a aumentar y ese sea un factor de la mayor importancia. ¿Qué está pasando con la hacienda pública? El manejo de las finanzas del gobierno. Todos sabemos, creo que estamos muy conscientes, que el problema más delicado que ha tenido la economía de Costa Rica durante varios años es un deterioro de las finanzas públicas, porque estamos gastando más que lo que el gobierno cobra en impuestos. Y al igual que una familia, si tenemos un gobierno que gasta más que los ingresos que percibe, eso solo se puede hacer endeudándose. Igual que una familia que gasta más que los ingresos que perciben sus miembros, bueno, necesariamente tiene que endeudarse. Pues esta es la historia del gobierno de Costa Rica, y lo que vemos es que desde marzo hay una caída muy fuerte a lo largo de todo el año en los ingresos tributarios, y lo único que nos alienta es que en el mes de enero de este año empieza a darse una mejora en el pago de los impuestos. ¿Qué está pasando con las erogaciones o con los gastos del gobierno? Y lo que podemos ver, parecido al tema de los ingresos, es que los egresos del gobierno tienen cifras negativas en buena parte del año pasado. Vean que estas curvas van descendiendo, pero llegamos a diciembre y en enero hay como un aumento del gasto público, o sea, de las erogaciones del gobierno. Esto a mí me preocupó mucho cuando vi estas cifras, porque ya vamos a hablar de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y si no arrancamos bien el año, no creo que vayamos a tener buenos resultados más adelante. Resultado de esa evolución el año pasado de ingresos y gastos del gobierno es el déficit que tiene el gobierno de Costa Rica. La curva color verde claro es el déficit financiero, o sea, cuánto de la totalidad de los gastos que tiene el gobierno de Costa Rica tiene que financiarse a través de deuda.
Y el déficit, perdón, la curva color azul oscuro es el déficit primario. Si a ese déficit, perdón, si a ese nivel de gasto le restamos el pago de intereses de la deuda pública, entonces son los gastos llamados corrientes o de inversión que el gobierno realiza y ese nivel es más bajo. Pero observen que realmente la disminución el año pasado fue muy pequeña, tanto en el déficit financiero como en el déficit primario del gobierno. Esto nos lleva a enero. Y lo que vemos en enero en el manejo de las finanzas públicas es que el déficit total financiero del gobierno el año pasado y en este año, solo es un mes, ¿verdad? Estamos hablando aquí nada más. Y no quiero que me vayan a interpretar que una golondrina hace verano, como decimos nosotros. Aquí el déficit financiero en el mes de enero es exactamente igual este enero que hace un año. Y observen que también el déficit primario prácticamente permanece igual. O sea, no hemos logrado todavía en este primer mes, vamos a ver próximamente cuando salgan las cifras de febrero, si realmente el gobierno ha logrado empezar a rebajar ese déficit primario y eventualmente el déficit financiero. Esto nos lleva, como lo expliqué anteriormente, con un gobierno que gasta más que los ingresos que percibe, que la deuda ha tenido que aumentar. Y el año pasado la deuda pública aumentó en 2.6 billones de dólares, medida en dólares, porque el gobierno tuvo que contratar varios préstamos de apoyo presupuestario, si no, no hubiera salido adelante. Y esto lleva entonces al cierre del año pasado a una deuda pública del gobierno central de 40,000 millones de dólares aproximadamente. Pero observen algo que es muy importante. El 76% de la deuda es interna y un 24% es una deuda externa que nosotros debemos con el exterior. Pero hay un elemento importante. Una parte muy importante de la deuda interna está también denominada en dólares. Cuando uno compara cuánto debe el gobierno en colones y cuánto debe en dólares, la cifra más o menos redonda es 60% de la deuda está denominada en colones y 40% está denominada en dólares. Muy importante, y ustedes que son clientes del Banco de Costa Rica y que hacen inversiones, supongo yo, en los diferentes puestos de bolsa o certificados de inversión, etcétera, muy importante ver este gráfico. Estos son los vencimientos que tendrá la deuda del gobierno central en el año 21. Y ustedes pueden observar en este gráfico a la derecha que en noviembre y en diciembre de este año hay una cantidad muy grande de vencimientos de esa deuda. Y si el gobierno no logra financiarse externamente, va a tener que financiarse internamente. Menciono esto porque eso es algo de lo que tenemos que ir viendo a lo largo del año. ¿Cuántas necesidades del financiamiento del gobierno se financian con préstamos externos y cuánto va a tener que financiar el gobierno internamente? En la medida que acuda más al mercado local, lógicamente las tasas de interés van a subir, lógicamente que el gobierno va a tener que pagar más, ¿verdad? Pero como inversionistas, también eso significa un rendimiento mayor para personas y para las empresas. Pero repito, aquí los vencimientos muy fuertes son a finales de año. Pero observen que, bueno, febrero hubo un vencimiento muy grande, 522 millones de dólares, pero los vencimientos siguen siendo fuertes en marzo, abril y mayo. Después son muy bajos el resto del año hasta octubre y vuelven a crecer, como ya lo dije anteriormente, en noviembre y diciembre. Esto es lo que les comenté anteriormente, tal vez solo veamos la parte de la derecha. 60%, prácticamente 59% de lo que el gobierno debe es en colones y 40% es en dólares. Un componente de la deuda interna en dólares, que es 17%, es muy significativo.
y la deuda externa denominada en dólares, que es casi un 24%. Interesante que en las primeras semanas de este año 21, el gobierno pudo colocar en el mercado interno emisiones de bonos tanto en colones como en dólares, y eso hizo que los saldos que tiene el gobierno en el Banco Central mejoraran, como lo podemos ver ahí en esta curva color celeste, como en febrero mejora el saldo de los depósitos que el gobierno tiene en el Banco Central. Y si lo vemos en colones, todavía la mejora es más significativa. Observe que ha sido muy oscilante. Y claro, a lo largo de la segunda parte del año pasado, los saldos que el gobierno mantenía depositados en el Banco Central venían cayendo. Llegamos a un nivel muy bajo a principios de enero de este año 21, pero ha mejorado ese saldo en el transcurso del mes de febrero. O sea, no creo que a corto plazo haya un problema delicado de financiamiento del gobierno. Ahora, incluye este gráfico porque es muy importante. Eso es el spread que pagan diferentes países cuando colocan títulos en los mercados internacionales. Y lamentablemente para nosotros, hoy en día aquí en Centroamérica, solo El Salvador tiene que pagar un spread mayor de lo que nosotros tenemos que pagar. Y vean que esa es la curva, la del Salvador, la color verde claro. La curva de Costa Rica es la azul oscura, que es la segunda. Pero vean qué buena la situación, a pesar de complicaciones que tiene hoy en día el caso de Panamá. Panamá es la curva color rojo. Y observen cómo el spread en Panamá es muchísimo más bajo. Hace unos meses Panamá hizo unas colocaciones de bonos que eran una envidia para todos los centroamericanos y para todos los latinoamericanos, porque logró colocar una cifra importante de bonos para financiar los problemas de la pandemia a tasas muy, muy bajas, mucho más bajas a las que nosotros podemos accesar. Ya lo comentamos muy rápido, uno de los sectores, para no decir el sector que tiene el impacto mayor de contracción en el año 2020 es el turismo. Turismo representa más o menos un 7-8% del Producto Interno Bruto directamente aquí en Costa Rica. Es una actividad muy importante. Y ese colapso que tuvimos entre marzo y abril nos llevó a que prácticamente tuviéramos 5 meses sin llegada de turistas. Empieza a recuperarse un poquito hasta diciembre, pero lamentablemente las medidas que toma Europa, las medidas que toma Canadá, las medidas que toma Estados Unidos hacen que nuevamente el turismo vuelva a caer, y es muy posible que si no se levantan pronto esas medidas restrictivas en esos países, el turismo va a costar mucho que se recupere en nuestro país. Y aquí es importante mencionar algo. Hay una decisión de política de Estado. Si Costa Rica quiere en el futuro volver a tener un sector turístico importante, tiene que hacer muchas cosas que yo por lo menos no lo veo que no lo está haciendo. Hay que rescatar a las empresas importantes turísticas, porque lo peor que nos puede pasar es que cierren muchos hoteles, que cierren muchos operadores turísticos, y cuando ese turismo se reactive, que en algún momento se va a reactivar, no tengamos la infraestructura adecuada para recibir los turistas. Este no es el tema de hoy, simplemente lo menciono porque en la coyuntura actual esto es un sector que, en mi opinión, hay que protegerlo más de lo que lo estamos haciendo hoy en día. Vean, muy interesante aquí estas cifras que ahora calcula el Banco Central. Esos son los porcentajes de ocupación de los hoteles nuestros. Observen que empezó a recuperarse un poquito, más o menos en septiembre del año pasado, llegó a un nivel más o menos aceptable en diciembre, y cerramos ahora en enero con una cifra cercana al 30%. Eso es positivo, pero pongámoslo a la inversa. Eso significa que el 70% de la capacidad instalada en hoteles está en estos momentos desocupada, y eso es un problema serio, y no creo que eso vaya a mejorar a corto plazo rápidamente.
Una de las grandes discusiones que tiene toda esta crisis de la pandemia en todo el mundo, pero aquí en Costa Rica desde luego no somos excepción, es que las familias y los consumidores en general cambiaron de manera significativa los hábitos de consumo. Antes gastaban más en gustos un tanto superfluos, más en ir a restaurantes, más en entretenimiento, más en gastos de transporte y en general en viajes internos y externos. En cambio, aquí esta encuesta de la empresa Unimer nos dice algunas cosas interesantes y tal vez no es el momento de profundizar, pero vean que la gente dice, 95% de la gente, que el año pasado buscaron marcas más económicas, que solo compraban lo básico, que tuvieron que aumentar los niveles de deuda, que se redujo los gastos en snacks y un porcentaje muy alto, más de la mitad, que tuvieron necesidad de hacer emprendimientos nuevos debido a la reducción de los ingresos. Bueno, ahí están los diferentes conceptos que calculó Unimer. Y un elemento muy importante que aparece en la literatura económica de los últimos meses es que la estructura de gastos en todo el mundo post pandemia va a ser muy diferente a lo que nosotros gastábamos previamente antes de la pandemia. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. Con algunos de los ejecutivos del Banco de Costa Rica yo he compartido estos, conceptos, porque siento que la demanda por crédito y muchos de los servicios que presta el banco o que ha prestado históricamente van a cambiar en el transcurso de los próximos años ante unas personas y unos hogares que van a cambiar los patrones de consumo. Crédito al sector privado prácticamente estuvo estancado en buena parte del año pasado. Todo el segundo semestre no hubo una demanda de crédito y esto es muy significativo porque el crédito es como el engranaje, el aceite que permite que la economía empiece a evolucionar. Y si la gente no demanda crédito es porque no va a gastar o porque no va a invertir y eso es delicado. Por fortuna, observen que en enero hay un pequeño crecimiento, muy pequeñito todavía, del 0.4% en total. Y observen que la curva color celeste es la demanda de crédito en moneda nacional. Y esa sí tiene un crecimiento más o menos sostenido, pero modesto a partir de septiembre del año pasado. Pero el endeudamiento o la demanda de crédito en moneda extranjera, en dólares, tiene cifras negativas prácticamente desde abril del año pasado. Eso es un elemento importante, especialmente para la banca a la hora de hacer su planificación financiera. Esta cifra de la morosidad, si uno la ve en frío, dice, qué bien, a pesar de que tenemos una economía que estuvo en crisis el año pasado, la morosidad no aumentó. Pero esto es un poco engañoso, porque esta morosidad se calcula tomando en cuenta todas las readecuaciones que los bancos, tanto públicos como privados, tuvieron que hacer el año pasado. Posiblemente si no se hubieran hecho esas readecuaciones, esta morosidad sería muchísimo más alta. Y claro, uno de los elementos importantes es que los bancos pueden hacer ajustes y readecuar los préstamos, pero no lo pueden hacer indefinidamente, porque realmente el negocio bancario es captar recursos del público, pagar intereses por esos recursos, prestar esos recursos a personas y empresas a cambio de una tasa de interés. Pero si en el lado pasivo yo estoy obligado a hacer pagos y en el lado activo no recibo esos pagos, el banco entra en una situación complicada. Entonces, es posible que vamos a ver una morosidad creciendo mucho más en el año 21. El año pasado, a los analistas económicos nos preocupó mucho esa forma de esta curva. La curva color verde son los depósitos en cuenta corriente de personas y de empresas en el país. Y observen que tuvo un crecimiento impresionante,
¿Por qué tuvo un crecimiento? Por lo que estábamos comentando, porque las personas no gastaban lo que venían gastando, porque las empresas no gastaban tampoco lo que venían gastando, porque no se hacían inversiones. Entonces se mantenía saldos muy altos en las cuentas corrientes, más o menos está estabilizado hasta septiembre, pero observen, y esto es positivo, que ese saldo en las cuentas corrientes en colones disminuye muy fuertemente los últimos meses del año pasado y también en enero de este año. En moneda extranjera, que es la curva color celeste, ocurrió lo mismo, pero no tan pronunciadamente como ocurrió con los colones. Muy rápido, la riqueza financiera tiene una leve caída, pero no ha sido dramática. Y curiosamente, para mi sorpresa, esa riqueza financiera, que es lo que las empresas y especialmente las personas mantienen a través de certificados de depósito, a través de inversiones en bonos del gobierno, etcétera. Muchos de ustedes, clientes del BCR, aparecerán aquí en estas cifras exactamente. Bueno, curiosamente, el año pasado las variaciones en moneda extranjera fueron menores que las variaciones en moneda local, en colones. Pero en fin, esto es un detalle interesante. Perdón, un minuto. Reservas internacionales. Las reservas internacionales es el monto de los dólares que maneja en su totalidad el Banco Central. Y vean que a la izquierda tenemos esa curva de las reservas monetarias internacionales totales del Banco Central. Y lo que observamos es una pérdida del año pasado de 1.628 millones de dólares. Eso no lo podemos seguir repitiendo. Nuestro Banco Central no puede seguir perdiendo las reservas que son de todos nosotros, los costarricenses, empresas y personas, a ese ritmo, porque entonces nos lleva a un debilitamiento muy grande de la economía nacional. No podemos seguir perdiendo a ese ritmo. Y el lado derecho es algo que nosotros calculamos que son las reservas propias del Banco Central, lo que realmente el Banco Central puede manejar discrecionalmente. Y observen que en esa curva color verde claro, las reservas propias del Banco Central también caen en 1.000 millones de dólares. ¿Por qué el Banco Central hizo esto? Bueno, el Banco Central perdió estas reservas porque había una demanda de dólares mayor que la oferta de dólares. Y la única forma de asegurarse el Banco Central que el tipo de cambio no se disparara excesivamente era perdiendo reservas. En el convenio con el Fondo Monetario Internacional, ya el Banco Central se comprometió a que este tipo de política de pérdida de reservas no se puede seguir haciendo en los próximos años. Y eso nos va a llevar, ya lo vamos a ver en un momentito, a que el tipo de cambio que el año pasado subió 7%, este año posiblemente va a tener un crecimiento todavía un poco más acentuado. Vean que el año pasado, a partir de marzo, mayo, el tipo de cambio empezó a subir. En estos primeros 2 meses de este año, más o menos se ha estabilizado con oscilaciones, pero es muy posible que vamos a ver un tipo de cambio por las razones anteriores que va a evolucionar más hacia el alza en el futuro. Inflación, o sea, el aumento en los precios en la economía nacional, no es un problema desde hace varios años. El año pasado tuvimos una inflación muy baja, apenas del 1%, eso es más baja. El Banco Central tiene una meta que la inflación sea del 3% y estamos hablando ya de un periodo prolongado donde la inflación está por debajo de la meta del Banco Central. A mí me llamó mucho la atención que el año pasado en diciembre hubo un crecimiento muy fuerte de las exportaciones de mercancías. Conversé con algunos exportadores de productos agrícolas, productos industriales y bueno, me llamó mucho la atención la respuesta que me dieron. Ellos me dijeron, mire Fernando, el año pasado hubo una devaluación del 7% y una inflación interna del 1%. O sea que había una diferencia entre los costos internos y el tipo de cambio de alrededor del 6%. Eso hizo atractivo, especialmente en el agro, de exportar todo lo que se producía, que de otra manera, me decían ellos, no se hubiera exportado. E igualmente algunos productores industriales me comentaron
que también ellos aprovecharon de esta diferencial entre la inflación y el tipo de cambio para exportar al mercado centroamericano, teniendo una capacidad instalada aquí local que no se estaba ocupando plenamente. Vean, a nivel de productos, y no quiero cansarlos con las cifras, equipos de precisión médica crecieron un 8%, especialmente en diciembre. Sector agrícola tuvo también un crecimiento alrededor del 2%, sector alimentario un 7%, productos eléctricos y electrónica un poco más. Entonces, sin duda alguna, y sin ser fanático de los ajustes al alza en el tipo de cambio, sí siento que el año pasado esto nos ayudó a que la contracción económica no fuera más alta que de otra manera hubiera sido si no hay este aumento de las exportaciones. Entonces tuvimos un año complicado, una recesión económica, una situación fiscal muy difícil de manejar, una tasa de desempleo que se nos disparó, un sector externo que se nos debilitó mucho, para mencionar los rasgos más importantes. ¿Qué podemos decir con respecto al año 2021 y al año 2022? Y eso es el resto de esta charla. Veamos primero las premisas externas, esto es, cuáles son los supuestos que tenemos que va a ocurrir con la economía del mundo, porque esta economía, reitero, es muy abierta al mundo y lo que pasa en el mundo nos afecta definitivamente a todos. Estas son cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son las últimas estimaciones en el año 2020. Primero veamos Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica y principal socio económico. El Fondo Monetario calculó que el año pasado la caída en la economía americana fue del 3.4% y que va a haber una recuperación alrededor del 5% en este año 21. Y un poco menos en el año 22, hay un efecto rebote en la economía norteamericana. China, a pesar de que ahí se inicia la pandemia, como todos lo sabemos, tuvo un crecimiento positivo de su economía de 2.3% el año pasado y se estima que China va a crecer 8% en este año 2021, que es una cifra muy alta, desde luego, y casi tan alta como las más altas que ha tenido China en años pasados. En Europa, por el contrario, la caída es mucho más fuerte. La pandemia afecta mucho la economía, a las economías europeas. La caída se estima para el año pasado en 7.2% y el rebote o la recuperación apenas de un 4.2% en el año 21. Aquí en nuestra región, América Latina y el Caribe, es muy parecida a la situación de Europa. A nosotros nos va a golpear mucho más la pandemia. 7.4% de caída en el año 20 y América Latina apenas se va a recuperar 4.1% en el año 21 y menos del 3% en el año 22. Reitero, esto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y es muy importante que algunas economías de América Latina tienen caídas muy dramáticas, como es el caso de México, como es el caso de Colombia. Panamá, aquí en nuestro vecindario, tiene una caída muy, muy fuerte. Y entonces, en resumen, todo este pronóstico que vamos a comentar parte de un supuesto que a nivel mundial la caída del año pasado fue del 3.5% y que va a haber una recuperación alrededor del 6% en el año presente. Algunos otros elementos. El Fondo Monetario no cree que vaya a haber cambios importantes en las tasas internacionales y eso es un elemento importante para nosotros que vamos a tener que acudir al endeudamiento externo, pero sí hay un factor que nos va a golpear mucho este año y posiblemente todavía nos va a golpear un poco más el año entrante. El precio del petróleo, que estaba alrededor de $41 del barril en el año 20, va a subir a $50 en el año 21. Esto significa un crecimiento de un poco más del 20%, y ese mercado del petróleo apenas se estabilizaría en el año 22.
El volumen de comercio, que cae muy fuertemente, casi un 10% el año pasado, va a mejorar a un 8% este año, pero todavía no hemos recuperado lo que teníamos en el año 19. Y sí vamos a observar que muchas materias primas que son importantísimas para la economía de Costa Rica, que el año pasado crecieron 6.7%, este año van a crecer a casi el doble, un 12.8%. Esas son los pronósticos, las premisas externas. Veamos las premisas internas, que son más interesantes. Bueno, vivimos aquí y esto nos va a interesar mucho más a todos. Supuestos que tenemos nosotros en este pronóstico. Costa Rica logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo cumple. Ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional esta semana, el lunes concretamente, aprobó un programa de estabilización económica para Costa Rica que dura 3 años. Pero en los documentos técnicos se habla de una extensión de ese convenio por lo menos 2 años más. Importante es que nos hayan aprobado este préstamo, porque eso es como un aval, como una garantía que el Fondo Monetario le da al mundo de que Costa Rica está enderezando su situación hacendaria. Pero muy importante, o quizás más importante que eso, es cumplirlo, ¿verdad? Porque contratar un préstamo lo puede uno contratar, pero pagarlo, que es más difícil, es el elemento más importante. Ese es el primer supuesto que tenemos. Tenemos un convenio y lo vamos a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Segundo supuesto es que el proceso de vacunación en Costa Rica es exitoso y no va a tener retrasos. No significa que en un mes va a estar totalmente vacunada la población costarricense. Posiblemente no será sino hasta inicios del segundo semestre que vamos a poder decir que el 80-90% de la población de Costa Rica está vacunada, pero no tendremos atrasos. El tercer supuesto importante, y tengo que reconocer que es un supuesto muy grueso, es que el ambiente político, que sabemos todos, este año es un año preelectoral, no va a afectar las decisiones importantes que tiene que tomar el gobierno de la República y que tiene que tomar la Asamblea Legislativa. Si eso se nos complica a nivel de la Asamblea Legislativa, o si el gobierno, por X razones y presiones políticas, no cumple con los ajustes de reducción de gasto en el año 21, eso nos puede complicar mucho la situación que estamos presentando en este pronóstico. Y estamos partiendo también que vamos a tener una recuperación muy lenta del turismo. No será sino hasta el último trimestre de este año que realmente vamos a tener una mejora en el ingreso de turistas. Tenemos que estar muy conscientes. El gobierno tiene vencimientos de su deuda por $3.500 millones este año. 40% de esos vencimientos son en dólares y esos vencimientos, como ya lo vimos, están muy concentrados en el segundo semestre, pero especialmente en el último trimestre. Las fuentes de financiamiento este año van a ser más limitadas que el año pasado por el tema de la pandemia. El acceso que Costa Rica va a tener de créditos externos va a ser menos concesional y más limitado. Y hoy en día el gobierno no tiene autorización para hacer una emisión de bonos o los llamados eurobonos, que de todas maneras sería muy costosa para el país, porque ya vimos el spread que Costa Rica tendría que pagar, que es el más alto de Centroamérica, salvo El Salvador, que todavía lo tiene más alto. El cumplimiento del acuerdo con el fondo es vital, porque eso es esencial para decirle a los inversionistas externos, pero también ustedes que son inversionistas internos, que Costa Rica tiene una ruta y una decisión de sanear sus finanzas públicas y que este problema del desbalance hacendario que tenemos
No lo vamos a resolver este año, ni lo vamos a resolver en 2 años, ni en 3, pero estamos empezando. Y mire, hay un tema que es muy importante, quizás se comenta poco. El acuerdo con el Fondo Monetario es el inicio de un proceso, pero no podemos conformarnos que esa es la solución a los problemas hacendarios y muchísimo menos los problemas económicos de Costa Rica. La agenda de lo que queda pendiente es mucho más amplia, es mucho más complicada que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que empezar por algo. Y bueno, este acuerdo con el fondo es el inicio de un proceso de saneamiento de la hacienda pública y de transformaciones estructurales que van a ser necesariamente importantes en Costa Rica. El acuerdo hay que cumplirlo en su totalidad. Leyendo las partes técnicas de ese convenio, y se han discutido realmente muy poco, bueno, el fondo insiste en esto que estoy diciendo. Este es el primer paso, pero Costa Rica tiene que hacer ajustes muchísimo más fuertes y mucho más profundos en los próximos años, y esto es un tema que se ha discutido poco y que está todavía pendiente de la agenda. No voy a entrar en el detalle, simplemente les presento esto. Esta es la meta de cómo vamos a vacunar en Costa Rica a toda la población mayor de 18 años, que es un poco más de 3 millones de personas. Pero observen que el tercer grupo, que todavía estamos lejos de empezar a vacunar ese tercer grupo, estamos todavía en el primer grupo, que es el 3% de la población del país, o todavía muy pequeño. El segundo son 23%, y eso es lo que nos va a tomar posiblemente marzo, abril y parte de mayo. Y el tercer grupo, que es la gran mayoría, es más de 1,5 millones de personas, y eso es el de las que se van a vacunar, y eso es el 43% del total. Bueno, como les dije anteriormente, no podemos pretender que la población de Costa Rica va a estar vacunada en los próximos 2-3 meses, nos va a tomar un tiempo mayor sin duda. Dicho todo esto, en cuanto a las premisas internas, o sea, los supuestos que rodean a este ejercicio de pronóstico para el año 21, estas son las cifras. Primero, Fondo Monetario Internacional, y muy rápido, porque esto ha salido mucho en la prensa, estos elementos. Del lado de los ingresos hay una propuesta de ir a una forma de renta global en el impuesto sobre la renta. Hay una propuesta de un ajuste pequeño en los premios de la lotería, es un impuesto. Después hay un proyecto más complicado, que es un proyecto para eliminar muchas de las exoneraciones tributarias que tiene Costa Rica. Y después hay una propuesta para que por 4 años los dividendos que tengan, las ganancias que tengan las empresas estatales se trasladen al gobierno. Y aquí entiendo yo que el Fondo Monetario no le gustó mucho esta propuesta, y hay miembros del equipo económico del gobierno que tampoco les gustó esa propuesta. Y finalmente la quinta propuesta del lado de los ingresos es un aumento importante en los impuestos a las casas de lujo. Sin entrar en los detalles, hay 2 elementos que especialmente en este año 21 y en el 22 son esenciales. Primero, el cumplimiento de la regla fiscal que se aprobó en diciembre del año 18 y que es ley y que tiene que cumplirse independientemente de si hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y segundo elemento es la ley de empleo público, que en estos momentos se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, y que unos días incluyen a todos los empleados públicos, al día siguiente excluyen a las universidades. Ayer se votó si se incluía o no se incluía las municipalidades. Por fortuna se desechó excluir a las municipalidades, y esa es una pieza clave del esfuerzo que tiene que hacer el país por empezar a reducir el gasto público. Muy resumidamente, en el año 21, del lado de los gastos, y lo que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional es un ajuste equivalente de reducción del gasto público del prácticamente 8% del Producto Interno Bruto, o sea, una cifra cercana al 1%. Y esto tiene que hacerse a lo largo de este año. Y ahí vienen acumulados en 4 años
hasta el año 25, y recordemos que a partir de mayo del año entrante tenemos un gobierno nuevo, pero el Fondo Monetario hace las proyecciones. Ese ajuste es del 3.5%, 3.6% en el año 25, que no será en este gobierno, sino en el gobierno próximo. Del lado de los ingresos, el ajuste es mucho menor. Vean que el ajuste este año negociado con el Fondo Monetario es un ajuste del 0.3%. Y observen que la renta global entraría en vigencia en el año 23, ni entre este año ni entre el año entrante. Y el impuesto a las casas de lujo no entra en vigencia este año, sino hasta el año entrante. Entonces, el aumento realmente en los impuestos es muy pequeñito, del 0.3%. Y esto nos lleva entonces, como resumen, que el ajuste este año es del 1%. Y ahí ustedes pueden ir viendo el ajuste completo los próximos años hasta llegar a un ajuste cercano al 5% en el año 25. Aquí, con toda sinceridad y como analista económico de Costa Rica, yo hubiera preferido un ajuste bastante más fuerte este año. Pero bueno, el gobierno logró convencer a las autoridades del Fondo Monetario que no habían las condiciones políticas para ir a un ajuste mayor este año, y entonces el ajuste quedó en el 1%, que es muy pequeño realmente. Yo hubiera preferido por lo menos el doble de ajuste e impuestos más fáciles de administrar que lo que se está proponiendo hoy en día y que lo conocerá la Asamblea Legislativa. En cuanto al traslado de las utilidades de las empresas públicas, también a mí me llamó mucho la atención. Vean que las instituciones que tienen rojo no tienen utilidades, más bien tuvieron pérdidas. Y las que están en verde sí tuvieron utilidades el año pasado. Pero a mí me llamó mucho la atención que se esté grabando las utilidades del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica. Me llama mucho la atención porque la única forma de que un banco estatal pueda crecer en el futuro es si tiene utilidades y se capitaliza esas utilidades, que le permite aumentar su patrimonio, y eso le permite tener una suficiencia patrimonial, digamos técnico-bancario, que le permite prestar más dinero. Pero si usted le limita las utilidades a los bancos públicos no van a poder crecer en los próximos años. Y no nos olvidemos que el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional son casi el 50% del sistema bancario nacional. En un momento que el país se está reclamando que se reactive la economía, limitar el crecimiento de los bancos públicos es, en mi opinión, muy delicado. Yo no comparto, lamentablemente, esta decisión del gobierno, comparto algunas de las otras, pero esta no me parece que sea muy acertada. Año 21, primer consideración importante. Repito, el año 20 tuvimos una recesión del 4.5%. Este año 21, la estimación que tiene CEPSA es que nosotros vamos a tener un crecimiento del 2.4%. Y lo más importante es que le estamos diciendo adiós a la recesión económica que tuvimos el año pasado. No significa esto que se nos resolvieron todos los problemas, como lo vamos a ver. No, el proceso va a ser gradual, pero la recesión económica hasta aquí llega. Posiblemente todavía vamos a ver en el primer trimestre de este año cifras negativas, pero posiblemente a partir del segundo trimestre, lo que faltaría del año 21, vamos a ver crecimientos un poco mejores. 2.4% tampoco es un crecimiento muy grande. Vean que la economía nacional previamente a la pandemia había crecido en el año 19 2.2%. O sea, vamos a volver a tener un crecimiento parecido al del año 19, que si ustedes recordarán, lo dije que era un crecimiento muy modesto. Pero lo importante es que la recesión queda atrás con un crecimiento modesto y que va a mejorar un poquito el crecimiento, no mucho, el año 22. Y antes de que alguno me lo pregunte, ¿por qué usted cree que el crecimiento va a ser tan bajo? Bueno, porque no hemos resuelto el problema fiscal, y el problema fiscal va a seguir en este país por 4 o 5 años más.
como lo vamos a ver en un momento. Esa es la principal limitante de por qué no podemos crecer más. Veámonos y concentrémonos en el año 21. Estos son los componentes de la demanda interna. Lo que vamos a ver es que el consumo de los hogares se va a recuperar en una cifra o va a crecer alrededor del 2% después de haber tenido una caída de 4.3% el año pasado. Y veamos que la formación de capital, principalmente las empresas privadas, va a crecer 1.8%, que es un contraste con la caída del año pasado que fue del 4.1%. Pero observen que el gasto público no puede crecer por el problema hacendario y por el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Este año sería prácticamente cero y el año entrante igualmente cero. O sea, el gasto público no nos va a ayudar para reactivar esta economía. Tasa de desempleo abierto, que ya hicimos algunas consideraciones y reflexiones, va a llegar alrededor de un 17% en promedio este año. En estos momentos está en 19 y quizás va a ser un poco menor. Y el año entrante todavía seguimos con una tasa de desempleo más que la tasa histórica, alrededor del 15%. Y aquí, este es el problema, digamos, más serio que tenemos. El año 19, prepandemia, el déficit del gobierno llegó a 6.7%, con las nuevas estimaciones que acaba de presentarnos hace un par de semanas el Banco Central. El año pasado ese déficit llegó a 8.1%, pero vean que en el año 21, este año, el déficit apenas va a bajar un 1%, a 7.1%. O sea que en el año 21 vamos a tener un déficit superior al que tuvimos antes de la pandemia. Y no será hasta el año 22 que vamos a volver a tener un déficit igual al del año 19, aproximadamente un poco más del 6%, que sigue siendo un nivel de déficit muy alto y que nos plantea problemas muy serios porque la deuda pública seguirá creciendo. Y eso es lo que tenemos aquí. Observen cómo, a pesar del convenio con el Fondo Monetario, y por eso yo hubiera preferido un ajuste más fuerte este año, la deuda pública sigue creciendo hasta el año 22 y hasta el año 23. Este año va a llegar a ser un 75% del Producto Interno Bruto, el año entrante va a ser un 78% y esa deuda no va a bajar todavía con los ajustes que en estos momentos se acordaron con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, con un turismo que se va a recuperar muy lentamente, menor acceso al financiamiento externo, vencimiento de la deuda pública muy fuertes que tiene el gobierno, es imposible que el tipo de cambio no vaya a subir este año. El año pasado, medida por el Monex, la devaluación fue del 7.4% y nosotros estamos estimando que este año la devaluación será alrededor del 10%. Esto es algo muy importante para ustedes, inversionistas, a la hora de tomar decisiones. ¿En qué invierto yo? ¿En colones o en dólares? Tomen en cuenta que aquí estamos diciendo, no que esto vaya a ocurrir, pero nuestro pronóstico mejor en este momento, una cifra muy cercana al 10%. La tasa básica pasiva no va a cambiar mayor cosa, bajo el supuesto de que se va a cumplir el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Si el convenio no se cumple, sin duda alguna eso va a distorsionar mucho el funcionamiento del mercado financiero local y posiblemente entonces la tasa básica pasiva sí podría tener una tendencia al alza. Las exportaciones, después de prácticamente cero crecimiento en bienes el año pasado y una caída muy dramática en las exportaciones de servicios por turismo el año pasado, este año las exportaciones estamos estimando crecerían 3.8% y las exportaciones de bienes donde estaría turismo va a crecer alrededor de un 6% comparando el año 21 con el 22 y esa situación nos llevaría en el 22 donde sí habría con un turismo ya bastante más recuperado un crecimiento muy fuerte de la exportación de servicios alrededor del 21%. En importaciones muy rápido, el patrón es más o menos parecido al de las exportaciones, así que no tengo mucho que agregar ahí.
El saldo corriente de la balanza de pagos, que siempre nos interesa, porque eso nos puede mostrar una debilidad externa de la economía. Algunos de ustedes que están viendo esta presentación y que son mayores, recordarán lo que nos pasó cuando el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó considerablemente en los años 80, la devaluación que tuvo el país y el impacto que eso tuvo. No será un problema, por lo menos bajo el supuesto que ya los supuestos que ya comentamos de la parte internacional y de la parte doméstica. Hay un deterioro, pero es un deterioro muy manejable para el Banco Central. Y esto me lleva a que no podemos volver a tener, y creo que en los documentos técnicos del Fondo Monetario Internacional se reitera esto, no es que creo, es que ahí está, se reitera que el gobierno, Costa Rica no puede seguir perdiendo sus reservas internacionales, pero a pesar de eso va a haber una disminución menor en el año 21 comparado con el año 20, pero en el 22 habrá una restitución del nivel de reservas internacionales. Crédito al sector privado, hablando aquí en el Banco de Costa Rica, clientes del Banco de Costa Rica, lo que vamos a ver este año es una modesta demanda de parte de los entes privados, sean personas, sean empresas, alrededor del 4%, y veríamos una mejora adicional en el año 22 alrededor del 5.4%. En resumen, y no los quiero cansar mucho porque ya me excedí un poco de lo que me pidieron, estas son las cifras. En el año 21 el Producto Interno Bruto crecerá 2.4%. El consumo privado será positivo, el crecimiento, y crecerá 1.9%. La inversión pública y privada será positiva, al contraste de los años anteriores, y crecerá 1.8%. Las exportaciones empezarán a reactivarse y crecerán 4.3%. Las importaciones también, alrededor de 2.5%. La demanda interna, no solo los gastos de los hogares, sino en general, todos los demás entes que participan en la demanda interna crecerá 1.8%. El déficit del gobierno seguirá siendo muy alto. Reitero, y lo he dicho ya varias veces, este convenio con el Fondo Monetario es un alivio, pero no es la solución al problema hacendario del país. Apenas bajaría 1% y sigue siendo muy alto. Yo recuerdo cuando me tocó ser ministro de Hacienda y negociar un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que en aquel entonces, en los años 80, a uno le decía el Fondo Monetario: mire, señor ministro, un déficit de más del 4% es tarjeta amarilla, y si llega al 6% es tarjeta roja. Y miren, nosotros tuvimos 8.1% el año pasado y este año estimamos que vamos a tener 7.1%. La deuda será prácticamente 75% del Producto Interno Bruto. No deberíamos tener problemas de liquidez. La demanda de crédito, ya lo dijimos, va a crecer alrededor del 4% y el país seguirá manejando una inflación muy moderada. Pero vean que el 1% de inflación, este año estamos previendo que la inflación va a llegar a 3.2%. O sea, hay un aumento significativo, pero no debería ser un problema delicado, y el tipo de cambio estamos previendo llegue al 676. Déjeme para terminar, y no quisiera que el día de mañana ustedes me digan: ya, don Fernando, usted nos hizo un planteamiento muy bonito para este año y no se cumplió. Sí, bueno, a veces los pronósticos no se cumplen, o la mayoría de las veces no se cumplen. ¿Cuáles son los riesgos que tiene este pronóstico que hoy les he presentado a ustedes? Primero, que a nivel mundial se nos complique el control de la pandemia. Las cepas nuevas, mutaciones nuevas del COVID-19 que puedan aparecer y que signifiquen medidas más fuertes o igualmente fuertes, pero por un tiempo más prolongado en Estados Unidos, en Europa, eso nos podría complicar. Segundo, y esto es vital, el no cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Ahí yo puse fecha clave septiembre. No, la fecha clave es, perdone, ahí hay un error, es en octubre. Va a venir una misión del Fondo Monetario Internacional en octubre a valorar la evolución de la economía de Costa Rica y especialmente la evolución de las finanzas públicas de cierre al mes de junio, o sea, el primer semestre. Y ahí nos van a decir
Si nos sacamos un 7, nos sacamos un 5, nos sacamos un 9. Si pasamos o no pasamos. Y esa va a ser una fecha clave. Y estemos muy conscientes. Ellos van a valorar qué se ha cumplido del acuerdo con el Fondo Monetario en el primer semestre de este año 21. Complicaciones, atrasos en los empréstitos internacionales que en estos momentos conoce la Asamblea Legislativa, complicaciones en la adopción de medidas que hay que ejecutar por la situación política del país, y en esto yo quiero ser muy claro con ustedes. Esto es cierto tanto para el gobierno central como para la Asamblea Legislativa. Es que yo veo que se carga mucho la mano en la Asamblea Legislativa, pero no. La regla fiscal es de cumplimiento obligatorio para el gobierno y es ley desde diciembre del año 18 y tiene que cumplirse. Y a mí me preocupa como que se está tomando muy livianamente, ¿verdad?, cumplimiento de esa regla fiscal. Bueno, y si por la situación política se nos complica este tema del manejo hacendario, eso sí nos va a complicar el pronóstico. Algunos otros efectos que muy rápidamente quiero señalar. El convenio con el fondo es un conjunto de acciones que nos permite por lo menos asegurarnos que no se va a derrumbar esta economía. No que la vamos a solucionar, y quiero ser muy claro, con el convenio con el fondo no nos resuelve el problema hacendario, pero nos frena un posible colapso de la economía nacional. Es un mecanismo que genera mayor disciplina de parte de las autoridades del gobierno y especialmente la obligación que ellos asumieron ya con el Fondo Monetario Internacional de implementar y de ejecutar todas las medidas que se acordaron con esta institución. El fondo nos va a prestar a lo largo de 3 años 1.750 millones, pero eso es apenas el 30% del financiamiento que Costa Rica necesita para salir adelante, y todavía está por definirse a dónde va el gobierno a conseguir el 70% restante. Ese convenio con el Fondo Monetario, pero más importante, su ejecución, su cumplimiento, nos da credibilidad internacional y nos va a facilitar el acceso a otros empréstitos externos, posiblemente a tasas de interés más bajas que las tasas que tendría que pagar el gobierno si acude al mercado privado, sea internamente aquí en el país o internacionalmente a través de una emisión de bonos. Pero todavía hay grandes dudas que este convenio se pueda cumplir. Yo espero que sí. Veo un presidente muy comprometido y veo un equipo económico muy comprometido. Uno es la aprobación legislativa, que cada día preocupa porque aparecen y nos saltan conejos de un lado a otro. El cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se nos venga una complicación política que en estos momentos no la hemos tenido por fortuna. Y bueno, finalmente, y eso ya lo dije antes, pero quiero reiterarlo, este convenio con el Fondo Monetario es el inicio de un proceso que nos va a garantizar que no se va a derrumbar esta economía y que vamos a empezar a sanear la hacienda pública. Pero el convenio no es suficiente, es el inicio, reitero, de todo un proceso que nos va a tomar varios años más en el futuro. Vean, rápidamente, esto es una lista de los préstamos que tendrá que conocer la Asamblea Legislativa y eventualmente aprobarlos. Para el año 21 están contemplados un financiamiento de 2.500 millones de dólares. Y acuérdense que la cifra era 3.400 millones de financiamiento. O sea que el gobierno tendría que financiar internamente hacia alrededor de 900 millones de dólares. Pero aquí, acá hay una gran pregunta: si la Asamblea Legislativa va a aprobar todos estos préstamos y especialmente si el gobierno va a cumplir con esas decisiones de implementar el convenio con el Fondo Monetario, que es lo que facilitará estos desembolsos. Bueno, en resumen y para concluir, perdóneme que me haya extendido un poco más, lo que tenemos es un año donde vamos a superar la recesión económica del año pasado. Estamos en este pronóstico
convencidos que si se cumple el convenio con el Fondo Monetario Internacional vamos a tener un país relativamente estable y que eso nos va a dar cabida para iniciar un proceso no solo de sanear las finanzas públicas, sino de hacer una serie de cambios estructurales que la economía de Costa Rica necesita. Bueno, muy buenas tardes y desde luego, si hay preguntas, con todo gusto. Muchas gracias a don Fernando por brindarnos estos valiosos aportes en el análisis económico. En este momento vamos a iniciar con el espacio de preguntas por medio del chat. Bueno, arranquemos con la primera pregunta. ¿Qué riesgo tiene el convenio con el Fondo Monetario de no cumplirse con el proyecto de ley de empleo público? Hay dos riesgos a mi manera de ver. Hay una fecha que el Fondo Monetario puso, que en junio, 1 de junio, tiene que estar aprobado la ley de empleo público. Y segundo, que hay una estimación de rendimiento, de recorte del gasto que daría esta ley. Y si se empiezan a incluir excepciones, la ley no tendrá el impacto que originalmente eso suponía. El otro riesgo, y esto yo no he visto que nadie lo discuta, todos conocemos este país muy bien, aquí se aprueba una ley, pero esa ley tiene que tener un reglamento, y el redactarse un reglamento de una ley tan complicada como esta no es algo que se pueda hacer en una semana ni en 15 días. Yo no sé si el gobierno ya ha ido avanzando en por lo menos tener un borrador o alternativas de borrador de la ley de empleo público para su ejecución, porque una mala ejecución podría ser fatal, ¿verdad? Y el otro es el tema del trámite legislativo. Estamos al inicio de marzo, todavía está a nivel de comisión esta ley, tiene que ir al plenario. Cuando se vote en primer debate, esta es una ley que posiblemente, incuestionablemente, se va a enviar a la sala constitucional para saber si hay vicios de constitucionalidad. Y ahí la sala tiene 30 días para pronunciarse. Digamos, en el mejor de los escenarios, no hay vicios de constitucionalidad y regresa a la Asamblea Legislativa. Esta ley estaría regresando, si es que se aprueba, digamos, en algún momento en marzo, en algún momento en abril. Tenemos la Semana Santa, ¿verdad? De por medio, a finales de marzo, principios de abril, y tenemos en nuestro sistema constitucional unas fechas que son muy complicadas. Es la fecha del 1 de mayo, cuando se cambia el directorio de la Asamblea Legislativa, porque en ese momento se elige un nuevo presidente, un nuevo directorio, y se hay que nombrar otra vez todas las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa, y eso puede atrasar empleo público y puede atrasar las demás iniciativas. Entonces, bueno, sí, tenemos un riesgo grande de fecha, de atrasos por el trámite legislativo y de implementación de esa ley. Preguntan también en el tiempo establecido por el organismo. Sí, está muy ajustado y yo he leído pronunciamientos o manifestaciones de varios diputados en que dice que es muy complicado que esta ley salga en la fecha que el gobierno se comprometió. Esta mañana en otra actividad en que estuve, alguien preguntaba, ¿qué pasa si no se cumple en esa fecha? Se derrumbó el convenio con el Fondo Monetario. Yo me voy a atrever a hacer una apreciación muy personal, ¿verdad? Yo creo que no. El gobierno tendría que negociar con el Fondo Monetario un waiver o una extensión del inicio de la aplicación del convenio. Después hay otro elemento muy importante, vean. Todo lo que estamos hablando es un préstamo de $1.700 millones del Fondo Monetario Internacional.
la aprobación de ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional requiere 2/3 de los votos de la Asamblea Legislativa. Es una votación calificada. Y el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande de negociar con todos los diputados para lograr esos 2/3 de los diputados. No sé si lo están haciendo, realmente lo desconozco. La exclusión de las universidades, como se acordó, bueno, ustedes saben que ayer hubo una discusión que era como un sainete, porque había diputados que decían, se excluyó a las universidades, otros decían, no, están incluidas, pero se estableció un régimen diferente para las universidades. O sea, las universidades van a estar incluidas en la ley, pero se les permite que ellos manejen su política salarial. Bueno, realmente es lo mismo que no estar incluido, ¿verdad? Siendo muy práctico. Y me da mucho temor que algunos otros grupos queden fuera o instituciones. Por fortuna, ayer se votó que las municipalidades no se van a excluir. Pero la otra gran pregunta es el Poder Judicial. ¿Qué pasa si la Asamblea también decide excluir al Poder Judicial? Por razones que mejor me reservo. Bueno, todo esto complica mucho esa fecha, pero digamos, esos son parte de los riesgos que en estos momentos tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, don Fernando. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a leer otra consulta que tenemos acá en el chat. Nos dicen, en una consulta que hice al ministro de Hacienda sobre un plan B de no darse el cumplimiento de acuerdos con el FMI, cada uno de los sectores que se ve afectado con esos proyectos no lo acepta. ¿Cuál ve usted deberá ser el plan B de parte del gobierno? Bueno, yo siempre he creído que el gobierno tiene que tener el plan B, el C y el D, ¿verdad? Primero, para empezar, el ajuste hacendario lo tenemos que hacer con el Fondo Monetario o sin el Fondo Monetario. Vea, los que ya, iba a decir que tenemos canas, pero ya yo no tengo pelo ni canas tengo. Los que vivimos en la década de los 80s, recordamos muy bien que no se cumplió el convenio con el Fondo Monetario que se había negociado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? La economía se ajustó. Y se ajustó porque las fuerzas económicas empiezan a operar. Y se vino una debacle en la economía nacional. Bueno, el gobierno tiene que tener muy claro, si no hay convenio con el Fondo Monetario, se perdieron 1.700 millones, pero la política de restricción de gasto, otros ajustes que tendrá el gobierno que hacer todavía más fuertes, tiene que hacerlos. No hay otra alternativa. Yo no veo al gobierno, digamos, en una encrucijada de no tener alternativas en la eventualidad de que por X razón no haya los votos para el préstamo del Fondo Monetario Internacional, o de que si los hay y a la hora de aplicar el convenio no se cumpla con todos los acuerdos. El gobierno tiene que tener alternativas, porque lo peor que nos podría ocurrir, no se cumple el convenio con el Fondo Monetario, la economía se ajusta y va a ser muy doloroso para la gran mayoría de los costarricenses ese desorden económico, pero especialmente esa es la experiencia en Costa Rica y en otros países. El costo es excesivamente fuerte para las personas de menores ingresos y eso es lo que realmente nadie quiere que vaya a ocurrir en nuestro país. Excelente, don Fernando, muy claro. Vamos a ver otra consulta que nos hacen en el chat. Nos dicen, considerando el comportamiento económico del país, entonces es más conveniente realizar inversiones internacionales. Bueno, no sé si me está hablando a nombre de una persona, a nombre de una empresa. En el mundo de hoy, definitivamente el mundo es globalizado. Así como Costa Rica desde hace 25 años se convirtió en el país en la región centroamericana que más inversiones extranjeras recibe y uno de los más altos de América Latina, después de Chile posiblemente, somos nosotros. Esto ha sido un imán. Pero igualmente hay empresas costarricenses que hacen inversiones en el exterior. Tal vez no las menciono con nombres, pero todos las conocemos. Empresas muy importantes de Costa Rica que invierten en Centroamérica, en República Dominicana, en México, en Colombia. E igualmente muchas empresas de Colombia, de México, que hoy en día vienen a invertir aquí, para no mencionar, obviamente, empresas centroamericanas donde somos un elemento muy importante de captación de inversiones extranjeras. O sea, lo único que usted le va a prevenir o le va a limitar
que las personas inviertan en el exterior es que haya suficientemente un atractivo económico para invertir en Costa Rica. Y eso es lo que tenemos que resguardar, porque si no hay ese atractivo, las personas y las empresas se van a invertir en otros lugares, eso no hay la menor duda. Y no es de criticar, pero ¿cómo vamos a atraer inversiones extranjeras si no hay un mínimo de rendimiento razonable aquí en la economía costarricense? Eso es muy difícil. Muchas gracias, don Fernando. Tenemos otra consulta en el chat. Nos dicen, ¿las tasas de interés se mantendrán bajas? Bueno, primero lo veo muy difícil, ¿verdad? Yo creo que a pesar del convenio con el Fondo Monetario, va a venir una presión en el tipo de cambio y va a venir una presión en las tasas de interés. Pero definitivamente, si no se aprueba todo este financiamiento externo, o si solo se aprueba una parte de este financiamiento externo y no la totalidad, el gobierno tendrá que acudir mucho más al mercado interno y eso hará que las tasas de interés aquí en el mercado interno van a subir. Ya no se trata aquí de si hay convenio o no hay convenio, es simplemente si algunos de estos préstamos no son aprobados por la Asamblea Legislativa, en cuyo caso entonces sí el gobierno tiene que acudir más al mercado local y eso le pondría una presión importante para aumentar las tasas de interés aquí internamente en Costa Rica, sean colones o sean en dólares. Muy bien, don Fernando. Ahora nos preguntan, viendo los datos económicos, entonces considera una posibilidad de default muy mínima para Costa Rica. Mire, si se cumple el convenio con el Fondo Monetario Internacional, yo no lo veo. Y bueno, ya no quiero reiterar lo que necesitamos para aprobar, ya se aprobó lo que viene por parte de la Asamblea Legislativa y lo que tiene que venir de parte del gobierno, ¿verdad? Que eso es lo más importante. El gobierno tiene que estar muy consciente que la regla fiscal es ley y que tiene que cumplirla. Si eso lo cumplimos, yo no veo un default este año. Pero si empezamos a que la ley de empleo público no salió como se había previsto, que no se aprobó el impuesto a las casas de lujo, que no se aprobó la ley de eliminar las exoneraciones en el impuesto sobre la renta, entonces ahí yo veo, no que vayamos a un default, pero sí complicaciones en el cumplimiento de la deuda del gobierno central, tanto la deuda interna como la deuda externa. Excelente, don Fernando. Ahora tenemos otra consulta. Dentro de las estimaciones de déficit, ya contempla la mejora en el crecimiento productivo del país. Es decir, si en el 2021 Costa Rica crece más que en el 2020, esto implica más impuestos que incrementa los ingresos de Hacienda. Sí, desde luego. En el año 20 lo que tuvimos fue un decrecimiento, ¿verdad?, del 4.5%, según lo estima el Banco Central. Este año, el crecimiento que nosotros estamos estimando, pues un crecimiento modesto, pero un poco más del 2%, y ese crecimiento de un poco más del 2%, más a una tasa de inflación que nosotros estimamos también un poquito más del 3%, no llevaría a que posiblemente las personas y las empresas tengan que pagar una cantidad mayor de impuestos. O sea, porque en esta materia, mire, voy a decir lo que es obvio. El mejor aliado en la reforma tributaria es tener una economía que crezca. Si la economía crece, todas las personas, las empresas tendremos que pagar más impuestos y eso mejora la situación de la hacienda pública. Y una economía que crece más con un gobierno conteniendo el gasto nos va a llevar a una mejor situación fiscal, que eso es lo deseable sin la menor duda. Muchas gracias, don Fernando. Esas fueron todas las consultas. Posterior a la charla estaremos compartiendo la presentación y el video de la misma. Agradecemos profundamente su compañía. La información oportuna y actualización constante en materia económica conforman un recurso muy importante como parte de la prestación de servicios integrales de calidad en materia de inversiones, por lo que es nuestra intención que la presente charla haya constituido un aporte valioso para fortalecer su toma de decisiones dentro del contexto económico actual.
Muchas gracias de parte de todo el equipo de BCR Valores Puesto de Bolsa y BCR Fondos de Inversión.